parte la bruma, también la carretera, y te subes en tu vehículo, te ajustas en el asiento, en la distancia del volante, y sientes como estás en el asiento, y te pones a hablar contigo mismo, con tu mente, con tus preguntas, y sientes como que el vehículo es un cuerpo y que el conductor es el alma, que eres el fantasma de la máquina, que puedes salir de ese y meterte en otro, pero que en ese momento toda esa chatarra metálica está haciendo de cuerpo para ti. Y cuando hablas contigo, parece que hablas también con el vehículo, con tu propia conciencia, como si fueses un jinete que se va devorando las calles con los focos de la luz, comiéndose las carreteras que suben y bajan por toda la ladera. Este poema se llama El poema del dragón o Historia de su jinete. Es un poema sobre esa sensación de poder cabalgar con tu vehículo, esa sensación cuando sientas que ese vehículo es un dragón y tú eres el jinete. Poema del dragón. Dragón, háblame sobre la vida. Es como un faro sepultado en la niebla. Háblame sobre esa lluvia de ceniza. Es como cruzar el desierto y la tormenta. Dime dónde queda esa autopista olvidada. Sí, esta noche cortarán 1000 carreteras. Dímelo ahora, que nuestro combustible se apaga. Lo sé, no hay luna, no hay estrellas. Y pienso en volver a casa, una señal tras otra. Rezo entrar, rezo que salga, rotonda tras rotonda. ¿Y quiénes son ellos? Creo que son perdidos viajeros, porque alzan sus dedos. Creo que unos están vivos y otros muertos. ¿Cuándo me vas a andar? Puedes ver en este desvío un manantial en la cuneta. ¿Cuándo me harás recordar? Una vez vi contigo el arrecife de las sirenas. Y no llego, mas sonreí de suerte, te diré mis pecados al alba. Y los saludo en algo de verde. Hay otro túnel hacia la nada. Y es el abismo, ¿verdad? Perdón, últimamente muere mucha gente. Y es oscuro, ¿verdad? Hay demasiados accidentes en mi mente. No sé, se desenfocan las calles y los pueblos. Es mi luz vítrea en el asfalto. Lo sé, tú hueles a hueso, pero eres de hierro. Mis escamas, terciopelo metálico. Perdón, si me temo al ver a lo lejos un relámpago. Te oigo al diablo cada noche y cada mañana. Por favor, Salvador, quien coge mi mano, límpiame los ojos. Y ante un mundo desencantado y vacío, buscó un poema para devolver el sentido. Una experiencia poética y musical, una experiencia que a este humilde locutor no deja de sorprenderle. Una experiencia novedosa, próxima en el tiempo, de nuestro maestro y filósofo de cabecera, que por fin vuelve a esta su casa. Y lo de por fin lo pongo mayúscula y entre admiraciones. Juanmo Jiménez es en este momento nadie y va acompañado también en este momento que estamos disfrutando reciente por los sueños eléctricos. Querido Juanmo, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por volver a traerme aquí de nuevo. Gracias a ti por volver a aproximarte aquí. Siempre un retorno a Ítica. Oye, cuéntanos, fíjate, hemos roto nuestro encuentro sin anestesia con esto que, bueno, acabáis prácticamente de compartir muy cerquita, en el Club Náutico de Almerimar, dentro de ese universo Calíope. Cuéntanos de qué va, cómo surge, por qué. Bueno, este proyecto es Nadie y los sueños eléctricos, que hago con mi amigo Sergio Mata, un excelente músico, compositor, que trabaja también para Nixon. Y todo esto surge, bueno, Club Calíope es un club de poesía importantísimo,
que te está creciendo mucho allí en Almerimar y en El Ejido, lo cual le mando también un saludo a toda nuestra gente del Club Calíope por animarnos también a hacer poesía y literatura y encantar el mundo desde ahí. Y yo a mi Santi Girón, que está ahí también. Por supuesto. Santi Girón, por maestro supuesto. filósofo. Ahí estaba, cuando hicimos este número ahí estaba. Y esta banda, porque es una banda que es Nadie y los Sueños Eléctricos, bueno, yo a nivel poético escribo como nadie, ¿no? En mi página web de juanmojiménez.com desde hace años. Y hace tiempo el grupo musical Nixon, sí, que es una banda indie aquí importante de Almería, otro beso para ellos, me contrataron, me dijeron que les compusiera un poema para un disco que estaban sacando en aquello entonces, que se llamaba El Último Fuego. Y le hice un poema cósmico, sí, un poema astral, que se llamaba La Nostalgia de la Luz. Entonces, bueno, cuando ellos inauguraron el disco, pues me empezaron a llevar con ellos a los conciertos. A hacer como giras y fuimos a Granada, a Murcia, a muchas partes, a muchas salas, aquí en la Alcazaba, el Teatro Apolo. Entonces, cuando yo salí a leer esa parte que habíamos hecho para el libreto, que era un poema, ¿no? La Nostalgia de la Luz, está en internet todo esto. Sí. El grupo Nixon me hacía como una base musical detrás. Y yo me di cuenta al recitar ahí, que al recitar en otro sitio era mucho más, bueno, tengo más que mi voz, ¿sí? Mi voz y mi gesto, mi cuerpo, ¿no? Mi fisionomía, pero ahí le creaba como una atmósfera musical, ¿no? que me permitía amplificar el poema. Creaba como una banda sonora del propio poema, que movilizaba y activaba muy bien a la gente. Entonces esto, con el paso del tiempo, la última vez que estuve con Nixon, que fue en su retorno, cuando... porque Nixon hizo un retorno hace un año. Hace un año y pico, que fue en Sala Berlín. Entonces volví a hacerlo, volví a hacer el número y me encantó. Y entonces salí de ahí diciendo, esto podemos llevarlo más lejos. Como Sergio estaba allí, pues bueno, estuvimos hablando durante mucho tiempo de cómo constituir la idea y de que tuviera pues una esencia, ¿no? Entonces por eso cogimos lo de Nadie y los sueños eléctricos, que el sueño eléctrico es él, que es toda la base eléctrica, la atmósfera musical, su composición, todo su ingenio que tiene de aquí meto una base, aquí meto guitarra. Que juega también con la improvisación, ¿no? Tiene una parte de improvisación, pero él compone previamente. Incluso estamos pensando que cuando tengamos una batería grande de todo esto, hacerlo como si fuesen tracks. Hacer los tracks, hacerlo como si fuese un disco o Spotify o algo así, porque al fin y al cabo lo está componiendo. Y sí, pero sí tiene una parte de improvisación porque toca en directo y... Maravilloso. Que digo, ya te comentaba a micro cerrado que me ha sorprendido. Bueno, me ha gustado, me está atrapando poco a poco porque acaba de surgir. Ya nos has contado los antecedentes, ¿no? El poema del dragón, la historia de su jinete, el poniente de septiembre, la canción del enterrar también. Nadie y los sueños eléctricos, recomendables. Y ahora tenemos en YouTube, por supuesto, en la página de Juanmo Jiménez. Si me permite, voy a insistir en juanmojiménez.com. Ahí encontramos todo el universo amplísimo de nuestro Juanmo Jiménez. De noche, poeta, cuentacuentos, escritor y consultor filosófico; de día, psicopedagogo y maestro de filosofía para niños. Es totalmente compatible, ¿no? La noche y el día. Sí, no sé cuál es la mejor mitad, pero sí, como dos vidas. ¿Te llega a ocurrir que en ocasiones estás de día y te llegan flashes de la noche y viceversa? Sí, constantemente. Constantemente, ¿no? Sí, a veces Batman se acuerda de Bruce Wayne. Oye, por entrar precisamente en Juanmo Jiménez de Día, el maestro de filosofía para niños, es otro proyecto que me consta te hace mucha ilusión y que no es nada habitual. Filosofía aplicable a los más jovencitos dentro del Clara Campoamor, CEIP de Huércal de Almería. Estoy buscando por aquí, pensamos, luego existimos. Así es. ¿De qué se trata? Es un proyecto de desarrollo del pensamiento complejo, que es, bueno, pensamiento complejo según Lippmann era pensamiento crítico. Ser crítico es para ser buena persona, que sería el pensamiento ético, y para ser buena persona y tener una buena lógica hay que dar buenas soluciones, que sea el pensamiento creativo. Entonces tiene esas tres dimensiones de la mente, que bueno, un filósofo Lippmann le llamaba complejo. Sí.
Y yo introduzco a través de un proyecto que desarrollé para mi centro, Clara Campoamor. Le doy un saludo a toda mi gente del Clara Campoamor, que me permite hacer todo este tipo de cosas, este tipo de proyectos de desarrollo de la inteligencia, porque son programas de optimización de la inteligencia, y se hace a través de unos talleres. Antes se llamaban Pequeños Filósofos, ahora Pensamos Luego Existimos. Sí. El proyecto es exactamente el mismo, pero a nivel más curricular, porque está instalado dentro de las áreas curriculares, tanto de lengua, en este caso también atención educativa, con mis alumnos de quinto y de sexto, y en ética, donde hacemos dilemas. Y al fin y al cabo pues se trabajan temas, propios de la filosofía. Por ejemplo, ¿qué temas? Por ejemplo, la felicidad. La felicidad. Por ejemplo, la felicidad. La felicidad, pero la felicidad, la amistad, que hemos estado haciéndolo este último mes. Y entonces pues yo llevo un tipo de dinámica, la amistad, por ejemplo. ¿Cómo es un taller de la amistad? Pues bueno, yo hablo muy breve de quién era Aristóteles, de que Aristóteles realmente investigó la amistad, hago varias preguntas sobre la amistad, y entonces pongo una misión, ¿no? Y esa misión es que nos vamos al patio, escoges un compañero o una compañera, y durante 7 minutos tienes que discutir con tu compañero y con tu compañera andando, pues tienes que ser peripatético. Correcto. Peripatético. Andando, ¿qué es la amistad para vosotros? Cuando pasa ese tiempo, yo mientras voy y les ataco, decía a los Sócrates. Entonces voy y empiezo a decir, bueno, pero un amigo tiene que darte la razón siempre, ¿sí? Un amigo puede no estar, es alguien no... Empiezas, coges desde lo que ellos te leen y retomas y lanzas pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto un enemigo es un amigo? ¿No? Entonces, y eso cuando pasan los 10 minutos lo vuelvo a traer y hacemos una comunidad de investigación, una comunidad de diálogo, donde se comparte y empezamos a discutir con teoría de la argumentación. Y se debate también, claro. No es exactamente un debate, sino porque el debate es, bueno, yo pienso que, tú piensas que. No. No solamente tú piensas, cuáles son los argumentos por los cuales tú piensas. Lo que tú tienes puede ser aceptable o validable, aunque no estemos de acuerdo contigo. Porque realmente está bien construido. Tu argumento es bueno. Otra cosa es que yo esté de acuerdo, ¿vale? Pero yo puedo usar otro paradigma, otra forma de pensar, ok. Pero el tuyo también es válido. Y me vale a mí también. Claro, una de las reglas que tienen mis alumnos es que quien no piensa como tú no es tu enemigo, es tu amigo. Te enseña a ver un punto de vista que tú no habías visto. ¿Sí? Esto es muy nietzscheano, porque es que realmente tu enemigo es tu mejor amigo en la medida que te anima a caminar de una forma que tú no habías visto, ¿no? Entonces, el diálogo te permite todo eso y es un proyecto que ahí va muy bien y estamos haciendo unos talleres muy interesantes. Para el tercer trimestre va a ser un pelotazo. Qué bueno, es que además es una base fundamental en estos tiempos que corren y sobre todo hacia donde se dirige esta humanidad, ¿no? Generar entender argumento contrario, intentar conectar de algún modo y establecer también mi argumento, pero sin ningún tipo de violencia, en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido. Nada de violencia. Correcto. Para nada. Al contrario. Es un cambio también en la forma de entender lo que se llama discusión, que tiene una connotación muy negativa en la sociedad, porque entendemos que discutir es llevarte la contraria y llegar a un pleito o llegar a un conflicto, ¿no? Pero a los filósofos nos encantan los problemas, porque nos encanta abrirlos, deconstruirlos. Y entonces, claro, para nosotros una discusión es dialogar, de tener dos logos diferentes. Porque si hay dos personas que piensan igual, ¿por qué una de ellas no piensa? Pero en general cuando te tropiezas con alguien que tiene un mundo interior y le empieza a movilizar, tiene otra visión porque nunca vivió tus cosas. Correcto. No tiene tu mismo aparato ideológico, no tiene el mismo sistema de creencias. Y eso es lo bonito de todo esto, que la gente es apasionante. Total. Que el mundo es precioso hablar con los demás. Ya lo creo que sí. Discutir es saludable, muy saludable, está claro. Bueno, más fragmentitos de ese, ya digo, universo de Juanmo Jiménez. Las charlas de filosofía en la calle que continúan resistiendo, ¿no? ¿Y de qué forma? La resistencia, nunca mejor dicho. Muy bien, muy bien. Bueno, otro abrazo grande para mi gente de la Resistencia. Esa otra casa aparte de esta que también acudo constantemente, a Vero, que nos lleva siempre a todos los talleres, sí. Hemos hecho, como ya sabe Antonio Guerrero también cuando viene, mi querido amigo y hermano Antonio Guerrero, filosofía en la calle. Correcto. Pensamiento zurdo también. Zurdo. Llevamos el ciclo de filosofía en la calle con todo este tipo de charlas que ya llevamos por la 4ª temporada, ¿no? Y seguiremos con ello.
Correcto. Este año tenemos filosofía de la imagen, que queríamos trabajar cine, pero también con videojuegos, podíamos ampliarlo a muchas cosas y depende de quién quiera publicar ahí. Animamos a la gente también a que se acerque a Filosofía en la Calle, puede publicar con nosotros también a través de nuestra editorial, artículos, cooperar, venir a las charlas, crear sus propias charlas, animamos para ello. ¿Qué es esto de la resistencia? Pues son, que todo el mundo, por Dios, que se meta, pero son unas charlas que hacemos ahí. Y bueno, yo en el primer trimestre hice Platón y el retorno a la caverna. Sí. Platón es muy de cine. Sí, sí. No, el mito de la caverna no es muy diferente al cine Cervantes o cualquiera de los cines donde vamos, donde aceptamos una mentira, pero durante ese rato no la creemos, ¿no? Es un pacto ficcional con la gran caverna, ¿no? Luego sales y que te venga la reminiscencia. Y esta segunda vez he hecho Descartes y el genio maligno. Que es esa sensación de control que tú tienes cuando eres espectador de una película, ¿no? Sí. Que tú sabes lo que le va a pasar a los personajes, pero los personajes no lo saben y a veces parece que los puedes casi manipular, ¿no? Correcto. ¿No? Como Hitchcock, que tenía los personajes que era suspense. Incluso a creértelo. La bomba debajo de la mesa, tú la ves, pero el personaje no. Claro, ese genio maligno que es un personaje de control. Y para el tercer trimestre le he propuesto también a Vero un tema que a mí me preocupa mucho en la actualidad, que es el tema de la esperanza en el mundo en disolución que tenemos, ¿no? El mundo podemos decir el mundo del vacío o el mundo desencantado, ¿no? Como decía Max Weber, ¿no? Cantar leído lo de Nadie los sueños eléctricos, venía por ahí sobre la frase de Max Weber, que es el tema del futuro, la utopía. Es decir, si son necesarias la utopía o no. ¿Cuáles son las nuevas utopías? Y por qué realmente hemos entrado en una idea de que el futuro no brilla. El futuro ya brilla poco, o el futuro es como una distopía, ¿no? Con todas estas cosas que están pasando, y hay gente que considera que el pasado brilla más, se llama retrotopía, ¿no? Le llamaba Bauman. Entonces, analizar todo este tipo de aspectos y, bueno, muchas cosas que podemos ver con respecto a por qué es necesario realmente un modelo de esperanza para el futuro que nos una, y algunos elementos nuevos que están saliendo en política, como por ejemplo es The Dark Enlightenment, que es la ilustración oscura. Sí. Este tipo de aspectos que están saliendo nuevos de cómo están condicionando el nuevo tablero de ajedrez político de la Correcto, Tierra. Los nuevos villanos, digamos, los malvados. Sí, bueno, se puede interpretar como malvados, sí. Algunos sí, lo interpretamos claramente porque no engañan. Ellos juegan ese rol. Algunos de ellos... Abiertamente, además. Sí, bueno, porque claro, ahí aparece una serie de chalados, ¿no? Sí, como se diga, sí. De fascistones también, ¿no? De personajes muy siniestros y locos. Pero creo que el tema de la ilustración oscura va más allá. Es decir, las tres caras de la ilustración oscura, no quiero meterme tampoco en este tema, pero sería algo así como el nacional retrotópico, que es el que cree que el pasado brilla más y es nacional, es decir, uno busca una verdad unitaria en el pasado y en el Estado. El teocrático, que considera que la verdad está en el libro y que la religión nos puede unir una verdad mejor. Esos dos están unidos por cosas muy parecidas, y luego están los terceros, que serían los libertarianos o los tecnofaraones, todo este tipo de personajes que creen que los estados ya no existen, sino que existen los network states, es decir, que pueden comprar estados y hacer lo que quieran con ellos, pues son libertarianos, es decir, el dinero está por encima. Correcto, y son los Silicon Valley, todo este tipo de personajes. Son los tres dentro del mismo pack, pero son diferentes. Tienen sus puntos divergentes. Sí, ¿no? Algunos puntos en común y otros puntos divergentes, pero aparecen como una reacción a la ilustración, que la ilustración era un movimiento que ya sabes cuándo empezó, ¿no? Después de la Revolución Francesa, y todo eso ha creado el modelo actual que tenemos de democracia, que es el sujeto libre, el capitalismo, la autonomía, la democracia parlamentaria representativa. Y todo eso ha creado una especie de sombra. La luz siempre crea una sombra. Cuando proyectas una luz contra un objeto, también crea una sombra detrás, ¿no? Hegel lo sabía, tesis, antitesis o negación. Y esa sombra es que hay gente que ya no cree en las promesas de la democracia. La democracia prometió igualdad, libertad, fraternidad para todo el mundo, pero hay mucha gente que ha quedado fuera por el sistema de la propia democracia, y esa gente está creando esa sombra. Y está en la sombra, porque están en la sombra del sistema. Entonces,
no es tanto como de, wow, es que aquí han venido los villanos, que va a ser encabezado siempre por villanos, Sí. pero hay gente que se cree que está fuera ya del sistema. Y entonces, claro, al estar fuera del sistema, tienen una reacción. Por eso este movimiento se llama neoreaction, como neoreacción. Ujú. Tú lanzabas además un montón de preguntas, como suelen ser habitual en esas charlas en la resistencia, ¿no? En la más reciente, ¿dudas o tienen verdades sólidas? ¿Y si ahora estás dentro de un sueño? ¿Y si esta realidad está hackeada por el gran engañador que manipula las masas y las redes sociales? ¿La IA existe porque piensa? ¿Piensa? ¿Acaso tú sí? En fin, son cuestiones, ya digo, que ya de entrada, pues hombre, te hacen dudar desde el minuto cero y luego plantearte y replantearte y volverlo a hacer un montón de cuestiones muy, muy interesantes. La próxima, ¿tenemos fecha para la próxima charla? ¿Tienes fecha? No tenemos, adelante. pero te lo mandaré, pero va a ser alrededor de mayo-junio. Vamos a cerrar el año, el ciclo, con este tipo de charlas. No quiero tampoco que sea muy tarde para junio final, porque luego me pilla con las evaluaciones y lo paso mal, ¿no? Que me ha pasado esta vez. Me pilla todas las cosas a la vez y uno con este pobre cuerpo también lo pasa mal, ¿no? Por seguir avanzando, porque no sabían todavía, aún hay más. Oye, algo que me parece súper original y es que, salvo que me desmientas, me ha contado un pajarito, que diría el clásico, que has generado una consulta con el filósofo. Es decir, en lugar de acudir al psicólogo, que está muy bien, por supuesto, y es más que recomendable, podemos acudir a la consulta del filósofo. Yo no sé si la filosofía sustituye a la psicología, comparte ciertos habitáculos. Cuéntanos un poquito, porque creo que estás empezando, digamos, estas citas con el filósofo, que eres tú. Sí, claro. Es la consulta filosófica o... realmente yo la tengo abierta los martes, Sí. pero bueno, se puede pedir cita y aún me quedan 6 citas gratis, ¿vale? Para poder, que cualquier persona la puede pedir y bueno, a través de mis tarjetas tienen que escribir una pregunta por detrás habitualmente y traes con una cuestión, una urgencia, algo que te perturbe, algo te movilice, algo que necesitas consultar, porque es para eso, es una consulta. ¿Qué diferencias tiene con la del psicólogo? Claro. Bueno, si hay alguien que necesita la consulta, me escriben en mi web, lo solicitan desde ahí y ajustamos un momento. También se puede hacer online, pero lo mejor es lo presencial porque se sacan muchos elementos, ¿no? ¿Qué cosas tiene? Bueno, en el tiempo heleno, en el helenismo, había, por ejemplo, filósofos tan estoicos como Epicteto, montó una consulta, y es que allí en esos tiempos no existía Bayer, no existía Prozac, no existía nada, pero si te moría un hijo, ¿dónde ibas? Tenías que hablar con alguien, porque realmente tenía el espíritu enfermo, el dolor es grande. Y entonces Epicteto montó una consulta, y entonces la gente iba y tramitaba este tipo de dolencias del espíritu. ¿Sí? Este tipo de dolencias del espíritu. Y lo que se ha ido denominando cuando se estudia realmente las casas antiguas, ¿no? Que son pues, el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, es lo que se llamó como fármacon, ¿no? La farmacología. El fármacon es ese veneno que en la justa medida te salva. Eso viene la palabra fármacon, de ahí farmacia, que es una serpiente, que es el veneno, ¿no? Sí. Pero si es mucha, también te mata. ¿Qué pasa con el tema de la consulta? Bueno, la consulta se ha ido desarrollando a lo largo del retorno Sócrates. Realmente lo que hace es un método muy consultivo, que es mayéutica, y luego otros que se han ido desarrollando, Achenbach, y especialmente con el que yo más he trabajado, que hay muchos, ¿vale? Está Omar también en Granada, es importante. Ahora mismo está haciendo muchas cosas, el compañero Omar. Es Oscar Brenifier. Oscar Brenifier es un filósofo francés que ha desarrollado un método que se llama práctica filosófica. Es un método para filosofar al estilo Sócrates. Coge la mayéutica y la aplica a contextos. Entonces, yo me he tirado mucho tiempo con él, tengo consultas con él, algunas ahí por internet, donde me despedaza porque él es un genio. Y luego yo he seguido con su equipo, ¿no? Ahora hago mucho trabajo con un compañero que es Aurelien, que me enseña muchísimas cosas. Entonces estamos en práctica. ¿Qué es esto de la práctica? Tiene dos cosas. Y entonces, bueno, tú vienes porque tienes un tipo de problema
no sustituye al psicólogo, porque el psicólogo va a venir a resolver aspectos que están muy arraigados a lo emocional psicosomático. Claro, vinculados a la conducta, digamos. Claro. El psicólogo y el papel del filósofo y la consulta entiendo que es la parte reflexiva, dudas, cuestiones. Analiza también la conducta porque También. entra en lo que es el análisis del sujeto, porque la psicología viene de la filosofía. Psicología proviene de Descartes, que antes lo hemos visto, ¿no? Que la has mencionado, que eso es filosofía del sujeto y filosofía de la mente, ¿no? Wittgenstein también, ¿no? Pero viene de ahí y desde un psicoanálisis, todo viene de esa parte. Iban juntas, si no me falla la memoria y el dato, hasta el siglo XIX, que es cuando... Exacto. Cuando toma otro tipo de camino, porque la psicología se vuelve mucho más empírica. ¿Qué pasa con la consulta? La consulta también tiene su plano empírico. Es doble. Tiene un doble análisis porque tiene la parte empírica, que es el análisis de todo el comportamiento, de todos los hechos, de cómo se habla. Y luego la parte de cómo funcionan tus ideas, que es el funcionamiento de tu mente. Es decir, cómo funciona al expresar o decir. Y todo eso es también un análisis de la persona. Pero la tiene, trabaja con todo ese aspecto. Y trabaja también mucho el tema de la parresía y la mala fe. ¿Qué es la parresía? Luego la gente se mosquea con todo esto, pero la parresía es el valor que yo tengo de poder decirte las cosas. Igual que la consulta es solamente una consulta. No hay, la semana que viene tenemos otra y luego otra. Solo una. Solo, tú si quieres puedes más, pero es una cosa que es única. Tú te vas y yo te mando unos ejercicios para meditar, para reflexionar, para que me lo mandes, porque te grabo. Sí. Te grabo en vídeo o en audio, depende de lo que tú quieras, ¿vale? Para que tú luego te puedas escuchar y analizar qué dices, porque es cierto. Tú luego puedes decir, no, yo no dije eso, sí, eres tú, no pasa nada, está bien. Es genial, ¿vale? Es como tú funcionas. Reconócete. Reconócete. Y esa es la parresía, porque la otra cara es la mala fe. La mala fe es un concepto sartreano que vendría a decir algo así como posverdad o autoengaño. Es decir, yo no he dicho eso no lo hago yo, ese yo no soy. Entonces eso lo que va es como ocultando tu responsabilidad al tomar decisiones. Lo que hacemos con todo esto de la consulta filosófica es llevar a la persona realmente que sea muy consciente de que las decisiones las toman. Y para ello tienen que escucharse, analizarse a sí mismos. Es decir, hombre, búscate a ti mismo, conócete a ti mismo. Y encuéntrate. Pero es una búsqueda, ¿eh? Es una búsqueda. Qué bueno. Oye, pues es algo súper original, ya digo. ¿Cuándo quieres una? Pues me estoy pensando, voy a buscar, te voy a solicitar una, ¿eh? Lo bueno es que busques una pregunta que a ti te... Es que tengo mueva. 1 millón de preguntas. Ese es uno de los problemas también. Pero una pregunta sería, ¿por qué no puedes escoger una de ese 1 millón? Oye, pues mira, y ahí sacaríamos. Un punto de partida no está mal. De ahí podríamos sacar presupuestos. ¿De qué nos dice eso de ti? ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Realmente tienes demasiadas cosas en la mente? ¿Por qué tantas? Claro, también nos ayudas a despejar, a ordenar ese rompecabezas. Claro, se trabajan competencias filosóficas y entonces una es matizar, clarificar, problematizar, conceptualizar, encontrar un concepto. Todas esas se trabajan. Bueno. Sí. Si alguien quiere solicitar esa cita con el filósofo, se dirige a tu espacio web, ¿cómo hace? Exactamente. No, mi espacio web, juanmojimenez.com. Esta semana justo voy a hacer la campaña de Publi, entonces habrá una buena pestaña donde pone consulta. Te metes ahí y me lo mandas. Fantástico. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuándo quieres la cita? Fantástico. Y bueno, mientras que se agoten, hay consultas gratis. Para que se prueben y luego tienes tú tu archivo para poder escucharte y analizarte. Luego la gente me lo manda y yo le doy otro feedback. Genial. Pues Juanmo Jiménez, ha sido de nuevo pues un placer renovado. Insisto, por fin lo hemos conseguido. Todo llega. El placer es mío. Este encuentro. El placer es mío. Filosofía, poesía y recursos educativos y mucho más. Un abrazo enorme. Juanmo, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Casi nadie se queda contigo. De nuevo naces. Me tumbo en tu arena. El rompeolas me cuenta la historia de cuando fuiste pequeña. Y desde esta esquina puedes ver el cementerio y todo lo que nos queda de la vida.
tu luz por las calles. 87